Vamos a primero la parte embriológica. Entonces, siempre recordando que la embriología en el desarrollo siempre es fundamental recordar los periodos. ¿Okay? Vamos a hacer hincapié a eso. Pero ¿cómo empieza todo esto? A ver, veamos. Primero tenemos la formación del divertículo respiratorio, fase embrionaria. ¿Okay? Esta es la primera fase embrionaria. ¿Cuánto dura la fase embrionaria? Dura entre la tercera y la quinta semana. Entre la tercera y cuarta semana, ¿no? Alrededor, lo que es en el intestino anterior, en la parte cefálica, se va a formar lo que se llama la cresta, ¿no? Traqueoesofágica, la cresta, que va al final a cerrarse y formar el tabique traqueoesofágico. Este tabique traqueoesofágico que prácticamente forma la tráquea y aparece alrededor de la quinta semana, cuarta, quinta semana, las yemas bronquiales primarias. Entonces, esto prácticamente en la cuarta semana y empieza a aparecer ya en la yema derecha 3 bifurcaciones, en la yema izquierda 2 bifurcaciones. Y así tenemos entonces que inicio de la cuarta semana, ¿no? Habíamos formado la yema, ¿no? El divertículo respiratorio, que se termina formando los bronquios traqueales, y al final vamos a tener la tráquea, los brotes pulmonares, brotes traqueales, y va a ir bifurcándose estos brotes bronquiales hasta que alrededor de, ya sabemos que a partir de la quinta semana ya empieza el siguiente periodo, que será el pseudoglandular. Pseudoglandular. Este pseudoglandular va a durar hasta la semana 16 y va a ir formando todo el árbol bronquial. ¿Hasta qué? Hasta terminar con bronquiolo terminal. Ojo, ya no con bronquio, sino bronquiolo terminal. Entonces ya la estructura fundamental de lo que es los bronquios y de lo que va a ser el futuro pulmón, en la octava semana se esboza completamente con las bifurcaciones del árbol bronquial. Y entonces así tenemos que vamos a ir formando progresivamente. Habíamos dicho etapa embrionaria, 3 a 5 semanas, ¿ok? Desarrollo de la vía aérea mayor, en este sentido, básicamente las yemas bronquiales. Las yemas bronquiales. De ahí vamos a tener la etapa pseudoglandular. Esta etapa pseudoglandular que va entre 6 a 16 semanas, recordar que justamente pues dice pseudoglandular, es que todavía no va a aparecer el área respiratoria. Recuerden que el aparato respiratorio está bien separado el área conductiva, ¿no? El área conductiva, donde se da básicamente ventilación, del área respiratoria, donde se da básicamente el intercambio gaseoso. ¿Dónde se da esta fase, este cambio de fase? Aquí termina el bronquiolo terminal y empieza aquí el bronquiolo respiratorio. Entonces, esta etapa pseudoglandular justamente culmina con la formación del bronquiolo terminal. Ahí, termina bronquiolo terminal, esta yema del bronquiolo terminal. Y entonces, una vez que termine esta etapa, va a aparecer lo que se llama la etapa canalicular. Ojo que en esta etapa pseudoglandular, paralelo al desarrollo del árbol bronquial, siempre van de la mano. Bronquio, arteria y vena, vasculogénesis, ¿no es cierto? Y desarrollo del intersticio pulmonar. Okay. Entonces, viene la etapa canalicular. Esta etapa canalicular, ¿cómo se pueden acordar? Si pseudoglandular, o sea, no había todavía, digamos que la glándula era el lobulillo y los acinis, entonces no había todavía ahí, o sea, solamente llega hasta bronquiolo terminal. El canalicular quiere decir que ya va a haber conductos, canal, pero en lugar de llamarlo canal, conducto alveolar. Va a culminar entre las 16 y 26 semanas con la formación ya de los conductos alveolares. Recuerden que de un bronquiolo respiratorio va a salir acá, o sea, a partir de acá, este es el bronquiolo terminal, y ya cuando se convierte en bronquiolo respiratorio, porque ya tiene alvéolos en su pared,
Este ya es zona respiratoria y ya se forma lo que se llama la unidad, que es el lobulillo. Y esa unidad es el bronquiolo respiratorio, que se va a dividir en conductos alveolares, ¿no es cierto? Conductos alveolares. Ya estos conductos alveolares llegan a tener entre 60 y 80% de alvéolos en su pared. Y es importante porque en esta etapa, 16 a 26 semanas, marquen siempre fechas, o sea, preguntas clásicas. Entre la semana 20 y 24, ¿qué va a suceder? Se comienzan a formar, ¿no? Primero, el neumocito 1. Es el que del intercambio, la célula plana, ¿no? Epitelial alveolar plana, que hace el intercambio, la hematosis. Y alrededor de la semana 24 ya comienza a formarse el neumocito 2 y los cuerpos lamelares. Y entonces ya empieza a formarse surfactante. 22 a 24 semanas, surfactante. Surfactante al interior de los neumocitos 2. ¿Ok? Ya ahí aparece el surfactante. Viene la etapa sacular. Esta etapa sacular ya se llama así justamente porque va a formar ya los sacos terminales. Recuerden que de ahí viene ya los sacos alveolares. Los sacos alveolares tienen 100% de su pared es alveolos. Entonces, estos sacos terminales que ya van a terminar formando los futuros alveolos progresivamente. Va desde la semana 26 hacia el nacimiento. El surfactante ya aparece en el interior del alveolo y comienza ya a haber surfactante, aunque todavía no es suficiente para que pueda vencer la tensión, disminuir la tensión superficial y no colapse el alveolo. ¿Cuándo será suficiente? Generalmente la cantidad suficiente que produce alrededor de la semana 34. Entonces ya hay en el alveolo surfactante a partir de la semana 24 a 26, sí, y ya aparece progresivamente hasta que en la semana 34 hay suficiente cantidad para que no colapse el alveolo. Entonces aparece el surfactante, se forman los sacos para terminar ya terminar formando toda la estructura del lobulillo y toda la estructura de los sacos alveolares. ¿Ok? Mientras que la etapa alveolar netamente viene ya cuando empieza el intercambio gaseoso, madura, entonces empieza a cumplir su función. ¿Quién? Comienza a cumplir su función básicamente el neumocito 1. Entonces se da básicamente desde la semana 32, que ya pueden hacer, no, ya es viable para poder cumplir esta etapa de intercambio, hasta los 8 años en que al nacer, aproximadamente se tiene entre 20 y 25 millones de alvéolos, y ya un adulto tiene alrededor de 300 millones de alvéolos. Okay, esto es fundamental. Entonces, vamos viendo solamente esta etapa, nuevamente para repasarlo: etapa embrionaria, no se olviden, 3 a 5 semanas, brotes pulmonares, diferenciación entre tráquea y bronquio, esto es clave, ¿ok? Brotes pulmonares, periodo embrionario. ¿Cuándo aparece el brote? Semana cuarta. Viene entonces, ¿no?, lo que se llama el periodo pseudoglandular, que es cuando todavía no tenemos el periodo pseudoglandular, cuando todavía no tenemos el tejido netamente respiratorio, y va a culminar básicamente, recuerden siempre, la etapa pseudoglandular con la formación del bronquiolo terminal, ¿ok? Entonces se forma toda la periferia del pulmón, ramificación, parénquima, y ya comienzan a aparecer los neumocitos tipo 2, pero esto es ya en la etapa canalicular. En la etapa pseudoglandular, fundamentalmente el bronquiolo terminal. En la canalicular, recordando, la canalicular, ¿no?, 16 a 26 semanas, recordando que entre la semana 20 y 24 ya aparece, se diferencia justo el neumocito 2, tipo 2, y el neumocito tipo 1. Y acá ya aparece el surfactante. Aparece ya el surfactante alrededor de la semana 24. ¿Ok? Entonces ya se comienza a formar hasta los conductos, por eso se llama canalicular, hasta los conductos alveolares. Conductos
alveolares. Y de la 26 al nacimiento ya viene la sacular, donde se forman ya los sacos alveolares y por ende el 100% ya de los alvéolos maduros. Ya es detectable el surfactante en el líquido amniótico, alrededor de la etapa sacular. Ya en la etapa sacular, si te dicen cuándo se detecta surfactante en el líquido amniótico, en la etapa sacular. Ya en la etapa alveolar, ¿no? Entonces desde la semana incluso 32 o idealmente desde la 36, que ya por eso empieza el periodo de nacimiento, ¿no? De feto viable a los 8 años, ya los alvéolos se forman maduros y proliferan y se expanden, de tal manera que nace con 20 a 25 millones para terminar el adulto con 300 millones de alvéolos. Recuerden que si toman una muestra de gases arteriales en el feto intraútero, tendrán, ¿no?, un oxígeno muy bajo, porque acuérdense que ustedes están midiendo el oxígeno diluido en la sangre. La hemoglobina fetal, que es la que predomina, es mucho mayor, tiene mucha mayor afinidad que la hemoglobina común. Entonces, la hemoglobina fetal, al ser más afín por el oxígeno, entonces va a permitir una buena oxigenación de los tejidos. Sin embargo, al medir el oxígeno circulante, que acuérdense que lo que se mide, lo que está diluido, va a estar bajo. Entonces, si ustedes le dicen, ¿quién tiene hipoxemia? Pero sin hipoxia, típico del feto. ¿Ok? Eso es característico del feto. Entonces, venimos a este set básicamente para poder concluir lo que hemos visto de esta etapa embrionaria, que es sencilla, ¿no? Simplemente acordarse que el periodo embrionario, entre 3 a 5 semanas, en realidad entre la tercera y cuarta semana se va a formar los brotes pulmonares, ¿no? Entonces, es la diferenciación básicamente de lo que va a ser tráquea y bronquios. Entonces, bronquio derecho, bronquio izquierdo, con 3 segmentos el derecho y 2 segmentos el izquierdo. La etapa pseudoglandular, que va entre 6 a 16 semanas, justamente se llama pseudoglandular porque en realidad no va a llegar a formar todavía ninguna vía, lo que se llama la zona respiratoria, aún no se forma. Recuerden que tenemos una zona ventilatoria y una zona respiratoria. ¿Cuál es la diferenciación entre las dos? Siempre el bronquiolo terminal, que se convierte en bronquiolo respiratorio. Entonces, en la pseudoglandular, acuérdense, pregunta clásica, en la pseudoglandular termina con la formación ¿de qué? De bronquiolos terminales. Entonces, se hace la periferia del pulmón, se ramifica el árbol bronquial, y la formación del parénquima viene posteriormente. O sea, entonces, en la etapa pseudoglandular, fundamentalmente se va a ampliar el árbol hasta bronquiolo respiratorio. Todavía no aparece el lobulillo, o sea, recién va a aparecer el lobulillo. Recuerden que la unidad es el lobulillo. El lobulillo aparece en la etapa canalicular, ¿no? En la etapa canalicular, que va a llegar básicamente hasta el conducto alveolar. O sea, ahí la ramificación va a llegar hasta el conducto alveolar, antes de que se forme el saco. Por eso que la etapa sacular final es cuando ya se forma el saco alveolar, que recuerden que el saco alveolar está formado fundamentalmente por 100% de alvéolos. Entonces, en esta etapa canalicular se van a formar, ya hay alvéolos, porque acuérdense que desde que aparece el bronquiolo respiratorio, que es lo primero que aparece acá, ya el bronquiolo respiratorio tiene hasta un 20% de su pared con alvéolos. Y de ahí va a aparecer ya lo que es el conducto alveolar, que llega a tener hasta 80% de su pared con alvéolos. ¿Ok? En esta etapa, alrededor de la semana 20, aparece el neumocito 1 y aparece el neumocito tipo 2. Y entonces es que es entre la semana 20 y 24 comienza la formación de surfactante al interior de las células todavía como cuerpos lamelares, ¿ok? Entonces entre la 20 y la 24. Ya en la 24 se comienza a encontrar pequeñas cantidades de surfactante en el exterior, y cuando viene ya la etapa sacular, ya el surfactante comienza a concentrarse cada vez más en el alvéolo. La etapa sacular, que viene desde la semana 26 hasta el nacimiento, ¿ok? Entonces en la semana 26 ya se comienzan a formar los sacos alveolares y
Por lo tanto, acuérdense que los sacos ya son 100% de alvéolos y la formación neta de alvéolos. Entonces madura toda la formación del saco alveolar progresivamente hasta el nacimiento. Se coprolifera y se expande y aproximadamente van a ser con unos 20 a 28 millones, entre 20 y 28 millones de alvéolos el niño. ¿Ok? Entonces esta es la etapa final en el nacimiento y postnatal donde ya los alvéolos maduran y van formándose cada vez más, que nace con aproximadamente entre 20 a 28 millones hasta llegar a 300 millones de alvéolos. ¿Ok?